Vale. Bueno, buenos días a todas, buenos días a todos. Estamos en un nuevo curso de Yo Sigo Publicando, ya afrontando el tramo final del curso académico y los últimos cursos que vamos a dar por Yo Sigo Publicando, pero bueno, todavía nos queda aproximadamente. Y tenemos otra vez a uno de nuestros profesores fijos, que es Juan José Boté, que sabéis que está trabajando en la Universidad de Barcelona y que trabaja en el departamento de biblioteconomía y documentación, pero como hacemos nosotros aquí en Granada, se dedica a todo. Bueno, él tiene mucha experiencia, ya sabéis, en cuestiones de metodología de la investigación. Ya sabéis que Juan también tiene un canal donde va subiendo todos sus vídeos y uno de los temas estrella que tiene es, pues, sobre todo, la metodología de investigación. ¿Vale? Y hoy creo que va a continuar. Bueno, yo no va a continuar la parte de un curso anteriormente sobre metodología de investigación. Juanjo, como tú ya eres miembro emérito de la causa de Yo Sigo Publicando, ya te puedes presentar tú solo, ¿no? Y Exacto. presentar tu curso, que seguro que lo hacemos aquí. Voy sobre la marcha. Muy bien, pues nada, al resto, mandaros un saludo. Perfecto, muchas gracias, Dani. Hasta ahora. Bueno, vamos a hacer una cosa antes de que yo empiece con el título, que es, esto tiene que ver con esta charla que di la otra vez, ¿de acuerdo? Donde en Yo Sigo Publicando tenéis hasta la diapositiva Matrix 41 y a partir de aquí pues vamos a seguir, ¿sí? Entonces, no, a partir de muestreo, la parte de muestreo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir hablando sobre metodología cualitativa y muestreo. Claro, en la metodología cualitativa, el muestreo es muy diferente o se plantea de forma muy diferente a lo que es la metodología cuantitativa. Eso quiere decir que no puedo usar métodos que se utilizan en cuantitativa para cualitativa, no. Los puedes utilizar, pero no es lo habitual, ¿sí? Entonces vamos a ver algunas cosas y vamos a ver un poco cómo o qué tipo de personas podemos tener, ¿vale? Entonces, podemos tener muchas o múltiples formas de muestreo, incluso cuando se hace la primera recolección de datos. Entonces, a modo orientativo, teniendo en cuenta que no es un parámetro exacto ni fijo, ¿de acuerdo? En cuestión de participantes, tendríamos, por ejemplo, en historias de vida de 1 a 2 participantes, en estudios narrativos, de 4 a 10 en casos de grupos focales o focus group. Eso no quiere decir que los focus group sean más grandes, pero más grandes es difícil controlar la sesión y por tanto es complejo. Y menos de 4 yo no los haría. Ahí en la literatura podéis encontrar el concepto de mini focus group con 3 participantes, pero eso yo soy muy reticente, ¿sí? Entonces, mínimo serían 4 participantes y un máximo de 12, 13 a mucho estirar, ¿sí? Y luego, el caso de las entrevistas, que tendríamos, pues, aquí en la literatura varía mucho, ¿sí? Varía porque habla de 8 participantes, donde ya hay un punto de saturación de la información que te dan, hasta 15, pero si son entrevistas, yo soy partidario de abrir el abanico un poquito más y ir entre 20 y 30. Entonces, en las entrevistas vamos a buscar normalmente la saturación. La saturación quiere decir que la información que los participantes o las participantes me van a dar se va a estar repitiendo en el tiempo, ¿sí? Una referencia a este tipo de muestras la tenéis en Creswell 2015, ¿sí? A concise introduction to mixed method research. Por cierto, no lo he dicho antes de empezar, perdón. Tengo 2 pantallas y por tanto tengo una pantalla arriba y aquí veo el chat. O sea que si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre la marcha, que la haga tranquilamente, que yo estaré viendo el chat. Bueno, entonces siempre vamos a encontrar excepciones a las muestras pequeñas, ¿sí? Por ejemplo, excepciones quiere decir, en este caso, en Linkroom 2006, para estudiar el bullying, empleó métodos mixtos. Y aquí lo que hizo fue, utilizó a 213 participantes
afroamericanos con una selección aleatoria. Si nos fijamos, aquí hizo una parte cuantitativa, con lo cual hizo una parte aleatoria, y luego utilizó 80 estudiantes con entrevistas semiestructuradas. Y estos estudiantes, si leemos luego el paper con calma, tenemos que en muchos casos eran voluntarios y algunos también digamos, escogidos a dedo, ¿de acuerdo? Con una muestra a medida. Y entonces aquí tenéis, bueno, esto es un trabajo de final de máster, ¿de acuerdo? Que lo tenéis disponible en esta dirección. Vale. Por ejemplo, este caso es bastante concreto. Es el caso de Housing Mating, y que en el año 85 estudian en Austria las consecuencias del desempleo, donde aquí lo que hacen es un estudio longitudinal con 600 entrevistas. Claro, aquí tienes que tener sobre todo dinero, porque has de poder sostener toda la entrevista, y también tiempo. Y a través de este tipo de entrevistas que Mating propuso, y que de hecho se sigue utilizando, su propia metodología de análisis cualitativo, que os recomiendo que leáis porque es fácil de utilizar, es sencilla, sobre todo si uno está empezando, ¿sí? Hay el libro original, está en alemán, que es este de aquí, Qualitative Inhalt Analysis, pero hay una versión en inglés traducida que está aquí, en esta dirección, y que la podéis utilizar y que está bastante bien. En la parte inglesa veréis algunos términos alemanes muy pequeñitos, porque creo que se hizo la traducción justo al revés. Primero lo hicieron en alemán y luego la inglesa traducida. Por tanto, aquí tenemos una excepción muy grande con 600 participantes para un poco estudiar a ver qué sucedía. ¿De acuerdo? Es una excepción que vais a encontrar. Bueno, muestreo intencional o purposive sampling. Este es el muestreo quizás que más vais a ver dentro de lo que sería la metodología cualitativa. Es decir, yo busco una serie de personas que tengan algo en común sobre un tema o el tema que yo estoy investigando, y las entrevisto o hago grupos focales o hago lo que yo necesite. Entonces, sobre este muestreo hay bastante debate, ¿sí? Entonces, en líneas generales, el muestreo intencional, o que estamos hablando ahora, el investigador o la investigadora recluta participantes que tienen experiencia en el fenómeno, pero tienen una versión diferente, ¿sí? Es decir, todos tienen un tema en común, pero sus opiniones son divergentes, ¿sí? Y también los participantes tienen casos muy, muy especiales, ¿sí? Por ejemplo, alguna enfermedad desconocida, donde resulta que hay diferentes participantes en diferentes puntos de España, por ejemplo, y me propongo entrevistarlos porque para mi caso es un tema bastante especial. Y aquí es un método no probabilístico, es decir, aquí no nos encontraremos con metodología estadística a la hora de seleccionar este tipo de muestra. ¿Hasta aquí bien? Vale, perfecto. Entonces, los elementos de la muestra, en la muestra intencional, se toman a conveniencia del investigador. Es decir, yo, Zulia, sí, dime. ¿Alguien ha levantado la mano? Ah, vale, espero el chat. Vale, no pasa nada. Perfecto, entonces, criterios. Bueno, los criterios para seleccionar esto, para seleccionar la muestra intencional, depende un poco del estudio, pero también depende del tipo de estudio que estoy haciendo. Entonces, puede ser por cercanía, los tengo cerca de mi facultad, o cerca de mi domicilio, o geográficamente cercano y es fácil contactar con ellos. También puede ser su disponibilidad, o también la facilidad de contactar con ellos, ¿sí? Entonces, participantes en un focus group. Vamos a ver, en un grupo focal la implementación es simple, es muy útil para estudios preliminares y para construir la pregunta de investigación, pero hay que tener en cuenta que un focus group no podemos generalizar, ¿sí? Es decir,
los resultados que salgan de 1, de 2 o 3 focus group no los podré generalizar. Sí me servirán para tener un primer bosquejo y plantearme una serie de preguntas de investigación que me puedan ayudar a mí a completar el estudio con otras cosas. Y hay que tener en cuenta también que la muestra no es, de hecho nunca es representativa de la población, salvo que se haga un estudio de focus group muy, muy grande, ¿sí? Pero en principio la muestra no es representativa de la población. Muy bien, y tenemos varios ejemplos en la literatura interesantes. Yo os recomendaría, por ejemplo, luego está cuando tengáis la diapositiva en las presentaciones en la web, os la podéis bajar. Por ejemplo, este de Sarra y O'Brien está bastante bien. Y este de Sordaki y Bainbridge también es Blended Training on Scientific Software y también está bastante bien logrado. Muy bien, bola de nieve o el snowball. El snowball básicamente quiere decir, pues una técnica, se utiliza mucho en ciencias de la salud, muchísimo, donde un participante te va recomendando a otro participante. ¿De acuerdo? A veces tú ya los tienes y a veces tienes unos cuantos y esos cuantos te recomiendan otros tantos para que hables con ellos. Es un poco cómo funciona la bola de nieve. Entonces, ¿qué cosas tiene o qué cosas tiene buenas? Vamos a verlo. Se contacta con una serie de participantes que a su vez contactan con otros o con otras que son de difícil alcance para el investigador. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo empezar con 5 participantes que ya conozco y que esas personas me pongan en contacto con otras personas similares al perfil de esas personas. También sucede lo mismo. El snowball no permite generalizar resultados, no hay muestras representativas y hay muy poco control sobre el muestreo. Evidentemente no lo hay porque no puedes controlar si seleccionas a las personas de una manera o de otra. Es muy importante no confundir el snowball con la anterior, ¿de acuerdo? Con el purposive sampling. Porque a veces lees artículos y lo están confundiendo. No. El snowball es que alguien recomienda a alguien y me facilita el acceso a otra persona para que sea parte de la muestra. Y el purposive sampling es una muestra que yo elijo de personas y yo trabajo con esas personas sin haber recomendaciones de terceras. Muy bien, y aquí os pongo un par de lecturas que están bien. Muestreo online basado en redes sociales para la localización de teletrabajadores como participantes de un estudio realizado en México, ¿de acuerdo? Y una discusión sobre la técnica de la bola de nieve. Las dos son lecturas que están realmente bien. Muy bien, el punto de saturación. ¿Qué es el punto de saturación? ¿O para qué nos sirve el punto de saturación? Esto es importante. Cuando yo hago entrevistas o cuando yo hago focus group, lo que voy a buscar son 2 cosas. Básicamente se buscan 2 cosas. A, busco el punto de saturación, es decir, cuando todas las personas empiezan a contestar lo mismo con las mismas palabras no, pero sí me van a dar prácticamente la misma información y entonces ya llego a un punto de saturación. Y ahí es cuando tengo que parar, porque quiere decir que los siguientes me van a estar contando la misma historia una y otra vez. Con lo cual, cuando llega a un punto de saturación, yo me pararé. Y luego otra cosa, que no están en diapositivas, pero también por experiencia la puedo decir, también puedes buscar la excepcionalidad. Es decir, entre todas estas personas que yo he entrevistado, ¿quiénes están en una situación excepcional relatando algo diferente al resto? También es un apartado que se podría trabajar y por tanto podemos trabajar en 2 escenarios. El punto de saturación, todo el mundo me cuenta la misma historia, o la excepcionalidad. Estas 7, 8, 9, 10 personas me dicen algo excepcional, diferente a lo que me dicen las otras, pero que a mí me sirve para mi investigación. De hecho, por ejemplo, ahora estamos con 2 artículos y son diferentes. En uno hemos buscado el punto de saturación y en otro la excepción. Entonces, bueno, metodológicamente son correctos.
Entonces, fijaros, como pone la definición, es el momento en que el observador o observadora para de recolectar datos en una investigación cualitativa porque no obtiene más información y esta es repetitiva. Se repite constantemente lo que me están explicando. Muy bien, ¿y cómo tendríamos esto? Pues a la izquierda obtengo información a la derecha obtengo información a la izquierda tenemos obtengo una información B de la entrevista, luego obtenemos otra información A. Fijaros que nos aparecen diferentes informaciones A, con lo cual esto nos indicaría que estamos empezando a tener un punto de saturación. A ver, esto es un ejemplo llevado muy al extremo, ¿sí? Pero para que veáis un poco lo que significa la saturación. ¿Cuándo lo sabemos? Bueno, si trabajáis solos, es decir, si por ejemplo estáis en vuestra tesis doctoral y vosotros o vosotras trabajáis solos, que es lo habitual, esto lo tendrás que ir viendo, escuchando, ¿de acuerdo? A medida que vayas haciendo entrevistas. Entonces, uno, hay que escuchar las entrevistas y dos, ir leyendo las anotaciones. Cuando hacéis entrevistas es muy importante que vayáis tomando notas. Si no podéis tomar notas, os recomiendo que lo hagáis después. Una vez se ha grabado la entrevista, ya la habéis acabado, ya habéis llegado a casa donde sea, y ahí pues la escucháis y vais teniendo anotaciones. Y ahí veréis cuando hay un punto de, digamos, de saturación, que dices, bueno, en este participante ya se empieza a repetir lo que los 4 anteriores me han dicho. Bueno, pues aquí paro, ¿sí? Eso es diferente si trabajamos en grupo. Si trabajamos en grupo, la cosa es distinta. No es lo mismo un grupo de 2 personas que un grupo de 8, ¿sí? Y hay casos en los proyectos nacionales, te puedes encontrar 8 personas analizando datos tranquilamente. Entonces, importante, aquí hay que organizar la información, es decir, desde quién hace las entrevistas, quién las analiza, quién hace un libro de códigos, perdón, qué estamos buscando y qué códigos se buscan y sobre todo, una cosa muy importante es quién codifica. Es decir, ¿las 8 personas que hacen entrevistas codifican o tengo gente que solo se va a dedicar a codificar? Es un tema que os tenéis que plantear siempre que hagáis un tipo de metodología cualitativa. ¿Por qué? Porque si solo tengo personas que se dedican a codificar, deben tener experiencia en ese campo, en el campo de vuestra investigación y también experiencia en codificar, sobre todo para que no haya errores y no haya ningún tipo de cruce o de información que nos lleve a que haya que repetir, por ejemplo, el análisis, que esto a veces ha pasado. Bueno, y aquí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, este de hacer una historia de vida, decisiones clave durante el proceso de investigación. O también tenéis trayectorias, historias de vida de Longa, perspectivas metodológicas para estudiar biografías militantes, ¿de acuerdo? Y aquí podéis encontrar diferentes modelos. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Comentario? Vale. Muy bien. Y vamos a ver ahora algunos aspectos o tipos de análisis, ¿sí? Y aquí encontraréis mucha literatura y diferentes autores. Entonces hay que tomárselo todo con un poco de calma. Análisis temático. Análisis temático. Tenemos 2 personas, Virginia Clark y Victoria Brown, que son del ámbito de la psicología australianas y son autoras de referencia en el análisis temático. Sí, de hecho, prácticamente lo publican todo juntas. Entonces, desde hace como unos 10 años. Entonces, ellas han... No es que el análisis temático no existiera, ya existía de antes, pero ellas lo han puesto sobre la mesa y han dicho, bueno, nosotras utilizamos análisis temático para estas cosas. Y entonces, ellas, su propuesta es, bueno, consiste en buscar patrones a través de análisis de datos agrupados en temas / categorías, ¿sí? Temas, aquí falta una H, ¿de acuerdo? Si no tenéis experiencia en codificar, en análisis de datos cualitativos, yo os las recomendaría. Es lo más, digamos, sensato que uno puede hacer, aprender la metodología de estas
dos investigadoras. Es muy fácil de seguir, es fácil de codificar, luego es muy fácil extraer datos y sacar determinadas conclusiones. Luego más adelante, cuando tengáis más experiencia, ya podéis utilizar otro tipo de metodología. Bien. Primero de todo, primer paso, familiarización. Realizar una inmersión en los datos para ver qué es interesante y tomar notas que tienen que tener relación con la pregunta de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de empezar a analizar nada, tenéis que haber leído los datos. Si no los leéis porque no hacéis análisis textual, como mínimo los tenéis que escuchar. Y de cada cosa que estéis leyendo, ir tomando notas que luego servirán después para exponer o incluso debatir los resultados. ¿De acuerdo? Luego la generación de códigos. Es decir, yo voy a intentar generar códigos en función de lo que yo necesite. La pregunta sería, Juanjo, esto de los códigos, ¿cómo lo genero? Esto lo explicaré en junio, cuando hagamos codificación con Target, que es la otra sesión que haremos, y ahí explicaré cómo podemos generar códigos. Al final, generar códigos es muy subjetivo. Tengo que ver un poco qué es lo que necesito. Pero sí hay que tenerlos ordenados y mirar que no se nos colapse todo. ¿De acuerdo? Entonces, es una cosa que es muy sistemática y que hay que irnos revisando. Por ejemplo, si os acordáis antes, os he estado hablando de Meiring y las 600 entrevistas que hicieron. Meiring tiene una metodología propia que es compatible con esta temática y él dice que cuando tú tienes todo un corpus para analizar, analiza primero el 50%, ¿de acuerdo? Y de ahí prácticamente saldrán el 90% de los códigos que vas a tener que utilizar. Y luego acaba de hacer el resto del análisis y verás cómo no hay códigos de más. Como mucho aparecerá uno o dos diferentes, pero él lo tiene bastante probado, es un tío muy citado, es decir que es un tipo de metodología que también nos puede servir. Y luego los datos se organizan alrededor de un contenido similar, con significado similar. Esto quiere decir que incluye crear etiquetas para organizar los datos, que serían los códigos, ¿de acuerdo? Y la codificación es inductiva o deductiva. Ahora no sé si a la siguiente diapositiva lo he puesto. Exacto. ¿Qué quiere decir inductiva? La codificación inductiva quiere decir que la codificación emerge de los datos. Es decir, yo no tengo nada preconcebido y voy a codificar datos en función de los datos que vengan. Por ejemplo, si hacemos alguna entrevista sobre usos de vídeos educativos, es muy posible que los participantes nos empiecen a hablar de redes sociales, pero no solo de YouTube. A lo mejor resulta que ven vídeos educativos en TikTok, los ven en Facebook, los ven en Instagram. Pues yo puedo tener un código que sea redes sociales o un subcódigo que sea redes sociales Instagram, redes sociales TikTok, etc. Y serían códigos que me servirían para mi desarrollo, para mi trabajo, y sería una codificación inductiva. ¿De acuerdo? La deductiva, yo soy de confesar que la uso poco, ¿vale? ¿Por qué? Tenemos una codificación que viene de una teoría y donde hay unos apartados y temas que queremos estudiar. ¿Qué sucede? Que estás, digamos, un poco forzado a que en la codificación deductiva, uno, lo que buscas está muy forzado hacia esos temas, y dos, que no siempre te va a encajar la respuesta de los participantes dentro de los temas. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es mejor y cuál es peor? Eso depende de cada uno y de la experiencia que tengáis, os lo digo honestamente. Personalmente, si no tenéis, digamos, experiencia en codificar o en análisis de datos, yo empezaría por codificación inductiva. Es más fácil, no os dará problemas y justificarlo también es mucho más sencillo que en codificación deductiva. Muy bien, construcción de temas categorías. Vale. Los temas o las categorías emergen de los códigos y tienen que tener sentido. Cuidado, algunos desaparecerán,
Ahora te contesto, Belén. Los temas emergen de los códigos y tienen que tener sentido. Es decir, cuando uno construye códigos a la hora de analizar los datos, os vais a encontrar que a veces, sin querer, y esto pasa mucho, os vais a encontrar códigos repetidos o que se parezcan mucho. Entonces los agrupas y el código, hago un código pues que desaparecerá porque no tenga suficientes datos o hay muy poca cosa. Y entonces tiene más sentido que lo agrupes en otro lado para poder hacer el análisis. ¿De acuerdo? Voy a responder a la pregunta de Belén. Belén dice, ¿se puede compaginar con deductiva e inductiva en un mismo trabajo? No es lo habitual. Vas a encontrar o deducción, codificación deductiva o codificación inductiva. Es muy raro, yo a día de hoy me parece que no me lo he encontrado, que hagas dos codificaciones a la vez. Es muy extraño. Luego está revisar los temas. Es decir, yo voy a agrupar todos mis temas, voy a agrupar todos los datos en diferentes categorías centrales. Es decir, tendré un nivel de codificación. Ya mira, estos se parecen mucho y estos también se parecen mucho. Y de aquí pues voy a tener dos grupos, que será un tema superior o una categoría superior y otra categoría superior. ¿De acuerdo? Pero lo que sí es importante es que estas categorías superiores las tengáis definidas. ¿Qué quiere decir para mí esta categoría o este tema? ¿Por qué? Porque esto los revisores te lo pedirán. Oye, ¿por qué has construido esta categoría con estos códigos? ¿O por qué has construido esta otra categoría con estos códigos? Bueno, pues lo tenéis que poder justificar. El por qué sí no sirve. Hay que dar una argumentación que sea central. Muy bien. Y una cosa interesante sobre todo es hacer un mapa visual y ver qué relación hay con la definición y entre ellos. Este es un ejemplo de Brown y Clark, de acuerdo, donde ya se explicaban aquí, bueno, muy bien, hemos creado unos códigos, vamos a ver si entre ellos hay relación. Fijaros que entre todos los códigos no hay relación entre todos ellos. Fijaros que hay uno, por ejemplo, que ni siquiera tiene. No hay ningún tipo de relación con los otros. ¿Eso quiere decir que está mal? No. Simplemente que no tiene relación. Entonces, habría que ver si habría alguna forma, en función del contenido que tiene ese análisis, lo puedo relacionar con otro o con alguno de los bloques. ¿De acuerdo? Muy bien, y aquí sí que os recomiendo los dos capítulos, y uno es un artículo y otro es un capítulo de libro. El primero, Using Thematic Analysis in Psychology, es un muy buen artículo, está súper citando, si tiene 30 y pico mil citas. Y luego el capítulo del libro, que este es, si yo hubiera que empezar, yo empezaría primero por el capítulo del libro y luego por el artículo, ¿de acuerdo? Y aquí podréis, digamos, ayudar o podéis entender cómo se hace toda esta clasificación. Y tenemos como referencias, por ejemplo, este de aquí, Etnografía Digital, Principios y Práctica, Creswell, otra vez, diseño y métodos mixtos, y el diseño de métodos mixtos de Plano y de Creswell también. Voy a buscaros un artículo, a ver si lo cojo aquí y os lo presento para que lo veáis, porque aquí sí que apliqué la metodología cualitativa precisamente de ellas dos. A ver si lo veis aquí. Os voy a presentar este artículo que hice hace un par de años y aquí estuve analizando profesorado y utilicé precisamente la metodología de Clark y Brown. Y en esta metodología, a partir de lo que explico, justo aquí, exacto. ¿Veis? Partimos de unas categorías y unos temas, de acuerdo con unos subtemas. De hecho, aquí se han equivocado, la de esto va al revés. Me parece que en el PDF sí que está al revés. Un momentito, que aquí. Exacto, aquí. Vamos a ampliarlo.
¿vale? Entonces, aquí tenemos los subtemas, ¿de acuerdo? Todos los códigos yo los estuve agrupando en diferentes subtemas, ¿de acuerdo? Y después creé dos temas principales, el uno y el otro, ¿de acuerdo? Entonces, claro, yo tenía que justificar por qué había creado un tema principal y por qué había creado este otro. Estos subtemas es donde agrupé la mayoría de los códigos. Es decir, determinados códigos, pues, caían ahí. Yo los iba agrupando. Es decir, que de este subtema emergen diferentes códigos hacia diferente información que estaba dentro del trabajo. ¿Sí? Muy bien. Y aquí para acabar, os voy a traer esto que se llama criterios para considerar investigaciones cualitativas. ¿Esto para qué me sirve? Bien, esto es lo siguiente. Esto es un checklist que se utiliza muchísimo en salud, pero que también funciona. A ver si se abre. No, no se abre aquí, pero se abre aquí. Un momentito, que lo traigo aquí. Bien. Voy a abrir el PDF, que es más fácil. Vale. Esto es un criterio que me sirve y se utiliza mucho, sobre todo en ciencias de la salud, para indicar cómo yo he hecho mi focus group o cómo yo he hecho yo mis entrevistas. ¿De acuerdo? Entonces, a través de este artículo, llegan a una tabla que hay aquí, que ahora os enseñaré esta tabla. Y en esta tabla tenemos tres dominios. El primero, el equipo. El segundo, diseño del estudio. Y el tercero, análisis y resultados. Y a partir de aquí, yo puedo, digamos, es un checklist, básicamente es sí, no o explicación. Y eso va muy bien, sobre todo si trabajas en grupo. Si trabajas en individual, bueno, yo os lo recomiendo que lo utilicéis sobre todo para consultarla, ¿no? Por ejemplo, características personales, el entrevistador, quiénes han llevado la entrevista a cabo. Voy a ampliarlo un poco para que se vea. Creo que ahora se ve mejor, ¿no? Así. Sí, vale. Luego las credenciales. ¿Cuáles eran las credenciales? Es decir, si era estudiante de doctorado, estudiante de máster. Luego la ocupación, es decir, las personas que hacían las entrevistas, qué tipo de ocupación tenían, a tiempo completo, a tiempo parcial. ¿Por qué? Porque esto luego es importante a la hora de redactar, especialmente la metodología, ¿de acuerdo? El género. El género es, bueno, la investigadora masculino o femenino. Experiencia y formación. ¿Qué experiencia tenía el investigador que estaba haciendo las entrevistas? Y dirás, ¿y esto para qué me sirve? Especialmente te sirve también porque después, sobre todo a la hora de analizar los resultados, te indica mucho cómo están redactados. Y a lo mejor necesitas, si es un investigador que tiene poca experiencia o ha hecho pocos estudios, a lo mejor necesita alguien que le ayude o le den un empujoncito para poder acabar con el resto. ¿De acuerdo? Luego, relaciones con los participantes. Es decir, bueno, ¿hay algún tipo de relación antes de empezar el estudio o no? ¿Por qué? Porque a lo mejor si hay algún tipo de relación al empezar el estudio, puede ser que esa, digamos, opinión, o sí, vamos a llamarlo opinión, puede estar sesgada. Entonces, cuidado con esto. A veces no, y a veces necesitas tener una relación con los participantes para que te expliquen en profundidad, sobre todo determinados temas, las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, los participantes conocían a la investigadora y luego las características de las personas que se han entrevistado. ¿Qué características tenían? Género, condición social, edad, trabajo, tipo de estudios. Eso es importante sobre todo a la hora de construir después el relato, a la hora de explicar. Luego, el diseño de la muestra. Cuando yo diseño todo el estudio, tengo que saber
¿qué voy a hacer? Si voy a hacer análisis de contenido, por ejemplo, el artículo que yo os he enseñado hace un rato era análisis de contenido. Eran unas entrevistas que se formulaban y yo me dedicaba a analizar el contenido. Si es etnografía o etnografía, digamos, pequeña, bueno, aquí es diferente porque hay más participantes, hay otras actividades alrededor de la etnografía, se analizan más cosas que no solo las entrevistas o los grupos focales, ¿de acuerdo? Análisis del discurso, lo mismo. Bueno, ¿qué estoy analizando yo aquí? Con lo cual, eso es importante que vosotros lo tengáis en cuenta. Bueno, la muestra. Fijaros que antes estábamos hablando de muestra y aquí habla, bueno, de muestra por conveniencia, muestra consecutiva o muestra de bola de nieve. ¿De acuerdo? Y luego, cómo, sobre todo, cómo nos hemos aproximado a los participantes. Cada vez más las entrevistas se hacen por correo o por teléfono o por cualquier otro medio que presenciales, ¿de acuerdo? Pero mi particular, digamos, punto de vista es que más que mandar un correo, el correo sería como contacto y después, si es una entrevista, hacerla presencialmente o vía videoconferencia. Os puede ir muy bien. No os recomiendo que mandéis un formulario. Por favor, rellene este formulario porque no lo va a rellenar nadie. ¿De acuerdo? Y luego, la muestra, tamaño de la muestra. ¿Cuántos participantes o cuántas personas han participado en la muestra? ¿De acuerdo? Y luego, bueno, ¿cuántas personas no han querido participar? ¿Hay alguna razón? Depende, depende del tipo de estudio, depende de lo que se pregunte. Puede haber participantes que en medio del estudio deciden, bueno, yo no quiero seguir. Pues no siguen. A veces te van a decir las razones, otras veces no. ¿De acuerdo? Luego, ¿cómo se han recolectado los datos? Los hemos hecho en el centro de trabajo, los hemos hecho en un centro sanitario. Pensad que estas guías se utilizan especialmente en salud, ¿de acuerdo? Pero yo creo que se pueden utilizar en otros entornos perfectamente, ¿de acuerdo? Muy bien. Había personas que no estaban, además del investigador, en las entrevistas. Por ejemplo, si estamos hablando de menores tutelados, a lo mejor está el asistente social. Bueno, pues es una cosa que tengo que tener en cuenta, porque a lo mejor el menor tutelado resulta que está cohibido o mil cosas, cualquier razón, ¿de acuerdo? Luego, descripción de la muestra. ¿Qué es importante en la descripción de la muestra? Datos demográficos, etcétera, ¿de acuerdo? Colección de datos, muy bien. Guía de entrevistas. ¿Cuáles son las entrevistas? ¿Cuáles son las guías hechas por los autores? Y sobre todo, si se ha hecho una prueba piloto. Esto es importante porque, como sabéis ahora, por lo menos en España cada vez más es más obligatorio pedir un permiso a la unidad de bioética. Y la unidad de bioética muchas veces lo que te pide es, bueno, ¿qué preguntas vas a hacer o qué preguntas vas a hacer a tus participantes? Entonces es muy importante que esta guía de entrevistas sí que la tengáis. ¿Por qué? Porque luego seguramente la unidad de bioética os las pedirá, con lo cual las podéis añadir tranquilamente. Luego, si hemos repetido entrevistas, es decir, ¿las entrevistas se han llevado a cabo? ¿Cuántas? ¿Y por qué las has repetido? A veces, en según qué tipo de estudios, conviene repetir entrevistas. Y esto, pues, se lo tienes que dejar claro, sobre todo a la persona que entrevistas. ¿De acuerdo? No, es que a lo mejor, según la información que me facilites, yo tendré que entrevistarte otra vez. Bueno, pues vamos a verlo. ¿De acuerdo? Luego, duración. ¿Cuánto dura la entrevista? Perdón, nota aquí. ¿Hubo o se grabó la entrevista? Esto también es importante. Cuando hacéis un permiso de bioética para hacer una investigación, es un tema que tenéis que apuntar. Estos datos o estas entrevistas u otros grupos focales los voy a grabar y los vamos a guardar en algún sitio. Alguien los tiene que guardar, ¿sí? Notas de campo. En notas de campo se han tomado notas de campo. ¿Qué es una nota de campo? Bueno, la nota de campo es una observación, ¿de acuerdo? Que yo voy a hacer cuando escucho una entrevista, cuando estoy en una entrevista. Y normalmente estas notas de campo suelen ser personales. Es decir, rara vez las vas a compartir con el grupo.
porque son pensamientos, digamos, internos que uno tiene y que los va a ir desarrollando. ¿Esto después me servirá para hacer el artículo? Por supuesto, ¿sí? Duración. Duración de las entrevistas. ¿Cuánto han durado? ¿Cuánto dura la entrevista? Depende. Una entrevista puede durar 30 minutos o puede durar hora y media. Pensar también que si tenéis que hacer entrevistas, el tiempo de duración, las personas que no se saturen. Entonces, yo más de una hora y media no haría entrevistas. Es decir, os reduciría las preguntas, ¿sí? Porque más pensar que las personas a las que entrevistáis os están dando su tiempo y su tiempo vale. Entonces, pensar un poco en cuánto voy a estar, cuánto va a durar y por qué se lo voy a dar. Luego, la saturación de los datos. ¿Tengo datos saturados? ¿Estos datos me están dando información? Bueno, pues sí o no, o el por qué. Y luego, las transcripciones. Las transcripciones las he enviado a los participantes. Esto en salud es bastante habitual. En ciencias sociales no me lo he encontrado, al menos todos los papers que he leído hasta ahora. En ningún momento nadie me ha dicho, bueno, hemos devuelto las transcripciones para ver si lo que me ha dicho realmente es cierto o no. O para hacer algún tipo de, digamos, comentario adicional. No, mira, esto que te dije, a lo mejor lo quería decir en ese sentido. Ah, bueno, y lo puedes tomar como anotación. Una cosa muy importante, ahora que hablamos de las transcripciones y de los audios. Cuando hacéis trabajo cualitativo, tenéis que ser muy transparentes con esto, con los participantes. Si vais a grabar la conversación, se lo tenéis que decir y les tenéis que hacer firmar un consentimiento informado, porque si no, os podéis encontrar con algún problema. ¿De acuerdo? Y luego, a nivel de resultados, lo que comentábamos hace un rato. Número de personas que codifican. Claro, la pregunta es, ¿cuántas personas tienen que codificar? Si vamos a suponer que tenemos un grupo de 4 personas, 2 han hecho entrevistas y 2 han codificado. Muy bien. Pues con eso sería bien. Como consejo, yo os diría que las personas que codificar, debería codificar todo el equipo para saber un poco cuando haces el artículo de qué estás hablando. Y 2, las personas especialmente que hayan participado en las entrevistas son las que también después deberían codificar. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen los datos frescos en la cabeza y son los que han intervenido con los participantes. ¿De acuerdo? Luego, ¿cómo hemos hecho la codificación? Esta codificación. Vale, ahora te contesto, Jennifer. Descripción del árbol de códigos o del libro de códigos. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces, sobre todo cuando trabajas en equipo, tienes que tener un libro de códigos. Un libro de códigos para que todo el mundo codifique lo mismo. Entonces, si hemos codificado todos lo mismo, es fácil que la cosa salga fluida. Bien, voy a responder a Jennifer. Dice, ¿qué pasa si hago una entrevista en videoconferencia y le pedí la autorización para grabar de forma oral? ¿Tengo que pedir otros documentos donde firmen además? A ver, si tú haces una autorización para grabar de forma oral y grabas la videoconferencia, lo que tienes que hacer es transformar el audio en texto, ¿de acuerdo? Y esa videoconferencia, si no tienes otra herramienta para hacerlo, ¿de acuerdo? La tienes que guardar. Lo que sí puedes hacer, por ejemplo, es guardar hacer la videoconferencia, por ejemplo, sin cámara, ¿de acuerdo? De esta manera no hay ningún impedimento. En general, cuando se hacen entrevistas, depende un poco de la temática, pero por norma general no suele haber muchos problemas con la forma de grabación, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que pedir otros documentos donde firmen. Además, básicamente, especialmente el consentimiento informado es lo que tenéis que firmar, es lo que tienen que firmar, ¿de acuerdo? Y ese consentimiento informado vosotros o vosotras lo tenéis que guardar. Entonces, no hay que pedir ningún otro documento, pero sí indicar, mira, no tengo otra forma de grabar, a ver si lo puedo grabar una videoconferencia. ¿Sí? ¿Te respondo con esto? Perfecto. ¿Qué más? ¿Dónde estaba? Sí.
¿Hay otros temas que se han identificado o que derivan de los datos? Bueno, es un tema que tenéis que pensar, ¿de acuerdo? Luego, software. Bueno, de esto hablaremos en junio, software, ¿sí? ¿Hemos utilizado algún tipo de software para gestionar los datos? Gestionar o analizar. Claro, aquí en junio utilizaremos un software que es free, que es gratuito, que es Target, pero cada universidad tiene su software. Entonces, hay universidades que tienen una licencia de en vivo, otras que tienen licencia de Atlas, otras que tienen licencia de otra cosa, y es un poco un lío. Entonces, bueno, hay que explicarlo. Yo, por ejemplo, la sesión que os haré en junio será con Target. Target es un software que es gratuito, es open source, con lo cual todo el mundo lo podrá utilizar y además ya os dejaré un pequeño corpus para que podáis trabajar durante la sesión. Será una sesión que será práctica. ¿De acuerdo? Y luego, esta cosa es importante, participant checking. Los participantes te han dado feedback de los resultados, es decir, cuando he hecho las entrevistas, las he analizado y he creado mi informe con todos los resultados antes de hacer el artículo. Lo interesante es que les deis retroacción a los participantes. Mira, he encontrado esto. ¿Te lo puedes leer? ¿Qué te parece? ¿Puedes opinar? ¿Por qué? Porque a veces os darán opinión, a veces no, ¿eh? Cuidado. Pero si os la dan, os pueden ir muy bien después para complementarlo con los resultados que tenéis. Y eso es importante. ¿De acuerdo? Luego, quotations presented, es decir, de cada texto que me van a decir, hay una cosa que es importante. Yo siempre voy a tener alguna muestra de los códigos del texto que me han dicho, ¿de acuerdo? Entonces, esa muestra, cuando yo después la pongo en un artículo, tengo que identificarla, no con el nombre del participante, o si pongo un participante, él pone un nombre falso, ¿de acuerdo? Pero participante número 3, pues lo pones y no pasa nada. Además, los revisores esto lo suelen pedir, ¿de acuerdo? Con lo cual, estas, digamos, quotations, estas marcas de texto, las tenéis que poner luego en vuestros resultados. Y luego tenemos, ¿hay consistencia entre los datos y los resultados? ¿Tiene sentido lo que he encontrado y lo que explico? Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Luego, si los temas son claros y se encuentran, y luego si hay diversos casos o discusión sobre los temas. Todos estos puntos, al final, cuando tienes mucha experiencia, prácticamente los cumples, pero a veces de alguno te olvidas. Entonces, es importante que esta guía que tenéis aquí la podáis ver, la podáis trabajar, ¿sí? Porque os va a ayudar, os pongo el título otra vez, ¿vale? Porque os será muy útil a la hora de poder analizar, a la hora de poder trabajar con datos cualitativos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues con esto hemos terminado. Entonces vamos a dejar estos 10 minutitos que quedan para que hagáis preguntas del tipo que queráis. Voy a parar la presentación. Y cualquier pregunta, pues las podéis poner en el chat directamente. Y yo os espero. Venga, alguna pregunta que tengáis sobre los grupos focales, sobre metodología, sobre análisis de datos. Vale, Zuli pregunta, si los datos son escritos, por ejemplo, en pretest y posttest, ¿debo pedir permiso para usar esos datos? A ver, una cosa es el consentimiento informado es para todo el trabajo, para el pretest y para el posttest. Si tú quieres hacer dos, uno y otro, los puedes hacer perfectamente. De hecho, sería incluso hasta más correcto, pero lo normal es que cuando tú arrancas la investigación,
a los participantes mira, a los participantes se lo indicas, mira, vamos a hacer primero un pretest y después haremos un posttest. Entonces, el permiso que esté, el consentimiento informado incluye que hagas estas dos cosas. Y a partir de ahí, pues ya podrás utilizar los datos sin ningún problema. De nada. Venga, ¿alguien más que pregunte? Ahora. Alguien que pregunte, si no, acabamos. Parece que no hay más preguntas, ¿no, Juanjo? No, hoy me parece que no. Están tímidos. Sí. Vale. Ahí ¿Cómo tenemos manejar alguna. la confidencialidad de la información de los sujetos participantes y si se debe almacenar de una forma segura? A ver, esto lo pregunta Raúl. Mirar, la confidencialidad es una cosa que tenéis que tener muy clara. Es decir, vosotros cuando vais a tratar datos de una investigación, vais a tener nombres, apellidos, y esto lo tenéis que tener guardado y que no corra por ahí, porque si no vais a meter en un problema, ¿vale? Entonces, lo tienes que almacenar de una forma segura porque además la Comisión de Bioética te lo va a pedir. ¿Cómo vas a almacenar esto y qué protección le vas a dar? En función de los datos que pidas, la protección que le tengas que dar a esos datos, como depende de especialmente la Ley de Protección de Datos Europea, será de un nivel o de otro. No es lo mismo pedir el nombre que pedir el nombre, edad, religión, etc. Entonces, en función de esos datos, será un tipo de seguridad o será otra. Eso va a estar muy claro, ¿de acuerdo? Y luego, Luz pregunta, ¿cuándo se utiliza el cuestionario CASPE? Yo no conozco el cuestionario CASPE. Si me lo puedes explicar. Luz, ¿estás por ahí? Bueno, pues si no me lo puedes decir, yo no te lo puedo explicar porque no lo sé. Muy bien, pues si no hay más preguntas, Dani, ¿estás por aquí o vences? No sé de clínico. ¿Crees que se debe pedir a los tutores legales de los estudiantes permiso? Si son menores, sí. Si son menores, sí, Zulia. Lo tienes que pedir. Sí, sí, y tanto. Vale. Este cuestionario. Voy a abrir el cuestionario, Luz. Un momentito. Vale, esto es de sanidad. Y la pregunta es: ¿cuándo se utiliza? Vale, esto es parecido a lo que yo os he enseñado, pero para cuestiones clínicas. Esto lo tienes que hacer después, cuando hayas acabado. ¿Dónde está Luz? Luz, cuando hayas acabado de hacer los datos. Es muy parecido a lo que yo os he enseñado, pero solo está aplicado a evidencia clínica, que es un tema muy concreto. También es posible que haya metadatos en una investigación cualitativa. Metadatos, claro que sí. Depende de lo que analices, claro que habrá metadatos. Por ejemplo, si analizas vídeos de YouTube, por decirte algo, y te dedicas a analizar las descripciones, ahí vas a tener metadatos. Sí, sí, por supuesto. ¿Podrías compartir el enlace de tu análisis de datos del que nos acabas de hablar? ¿A qué te refieres? ¿Al check-in, Zuli? Vale, esto cuando acabamos la presentación, yo se la envío a Vences. Si quieres la tabla, te la mando ahora directamente, la pongo en el chat. Luego a veces le enviaré la presentación entera
y así ya lo tendréis. A ver, me parece que la he puesto, ¿verdad? Sí, vale, ya está aquí. Está en el chat. ¿De acuerdo? Luego mañana, entre esta tarde y mañana, a veces tendrá la presentación y así ya la tendréis todo ahí en el portal de Yo Sigo Publicando. Muy bien, pues si nadie más pregunta nada, podemos cerrar aquí. De nada. A vosotros. Perfecto. Gracias, Dani. Vale, perfecto. Pero que se acabe la grabación. Muy bien. Pues venga, hasta pronto.